Cuando Carmine Lupertazzi padre muere en Los Soprano, no es solo la pérdida de un jefe, es el colapso de toda una estructura de calma que había mantenido a Nueva York de destrozarse a sí misma. Su muerte no destruye instantáneamente a la familia Lupertazzi. Simplemente remueve al único hombre capaz de mantener a sus monstruos bajo control. Lo que sigue no es una simple caída, sino algo más silencioso, más insidioso. Una podredumbre lenta enmascarada por trajes de poder y reuniones de negocios, hasta que toda la organización se convierte en una sombra de lo que solía ser. Para entender si la familia de Nueva York realmente cayó, necesitamos mirar no solo quién tomó el mando, sino qué murió con Carmine. Suscríbete ahora y quédate hasta el final, porque vamos a revelar cómo la muerte de un hombre desató el colapso de todo un imperio y por qué nadie pudo detenerlo. Carmine representa al último verdadero don de la vieja escuela. Cuando lo conocemos por primera vez, es un hombre que puede convertir una amenaza en una broma, que puede hacer que la paz suene como un favor, y que sabe que mantener las cosas fluidas es lo que mantiene a todos ricos. No es un ángel. Nadie en ese mundo lo es, pero es un jefe que entiende el valor del equilibrio. Es lo suficientemente viejo como para haber visto las sangrientas guerras de la mafia de los años 70, y lo suficientemente inteligente como para saber que el nuevo mundo ya no tolera el caos. Carmine dirigía a su familia con autoridad silenciosa. Era el tipo de jefe que podía cerrar una discusión con un movimiento de mano. Cuando John Isaac o Carmine hijo intentaban avivar disputas personales o de negocios, Carmine padre lo manejaba con un alboroto mínimo. No dejaba que la codicia o el ego arruinaran el flujo de los negocios. Su filosofía era simple: todos reciben su parte, todos se mantienen contentos y nadie trae problemas. En muchos sentidos, era exactamente lo opuesto a Tony Soprano. Tony lideraba a través de estallidos de rabia e impulsos emocionales. Carmine lideraba a través de la calma y el silencio. No necesitaba recordarle a la gente su poder. Su reputación lo hacía por él. Por eso, cuando Carmine padre muere, no es solo una pérdida de liderazgo, es la pérdida del control. En el momento en que se va, los peores instintos de todos salen corriendo. La muerte de Carmine desencadena una de las luchas de poder más importantes de toda la serie. Por un lado, John Isaac, ceremonioso, afilado, frío y orientado a los negocios, pero impulsado por el ego y la emoción cuando tocan su orgullo. Por el otro lado, Carmine hijo, el hijo de su padre solo de nombre, pero careciendo de la autoridad o credibilidad callejera para comandar respeto real. La tragedia aquí es que ambos hombres representan la mitad de lo que era Carmine padre. John Isaac tiene los cerebros, pero no la contención. Carmine hijo tiene el legado, pero no el liderazgo. Juntos podrían haber estabilizado a la familia. Solos la destruyen. Su enemistad divide a la familia Lupertazzi en dos. Las Crews comienzan a elegir lados. Las lealtades se desdibujan y por primera vez en décadas la familia de Nueva York comienza a mostrar debilidad. Aquí es donde realmente comienza la caída. No en una gran explosión, sino en una erosión silenciosa de la unidad. El lado de John Isaac, más agresivo, más orientado a los negocios, trata a Nueva Jersey como un rival. Los seguidores de Carmine hijo lo ven como el heredero legítimo, una continuación de la paz Lupertazzi de la vieja escuela. Y atrapados en medio de esto están los Soprano, que de repente se encuentran siendo parte de una guerra que no es suya. Cuando Johnny finalmente supera a Carmine hijo, parece que la estabilidad podría regresar. Es inteligente, organizado y respetado, incluso por Tony. Pero la diferencia entre Carmine y Johnny es que Johnny se toma las cosas personalmente. La broma de John Isaac es el ejemplo perfecto. Los tipos de Tony hacen un comentario de mal gusto, y en lugar de ignorarlo como Carmine lo habría hecho, Johnny lo trata como una declaración de guerra. No ve negocios, ve insulto. En un mundo donde la percepción lo es todo, ese orgullo lo convierte de jefe en un hombre con algo que probar. Y al probarlo, Johnny se vuelve vulnerable. Sus decisiones comienzan a atraer la atención del FBI. Su necesidad de controlar cada pieza de su imperio lo hace rígido. Y cuando finalmente es arrestado, la imagen de él sollozando en su jardín delantero frente a su esposa e hijas es el símbolo visual del declive de Nueva York. Carmine padre nunca habría permitido que ese momento sucediera. Después de que John Isaac va a prisión, Nueva York se convierte en una máquina sin piloto. Todavía hay capitanes,
Todavía hay generadores de dinero, todavía hay dinero. Pero no hay una filosofía que lo mantenga unido. La familia Lupertazzi deja de ser una familia. Se convierte en una red de hombres de negocios, oportunistas y asesinos persiguiendo ganancias y estatus. Ahí es cuando Phil Leotardo asciende y ahí es cuando todo se desmorona. Phil es lo que sucede cuando un soldado piensa que es un estadista. Es de la vieja escuela de la peor manera. Un hombre que confunde la lealtad con la violencia y el respeto con el miedo. Después de pasar años en prisión, Phil ve al mundo de la mafia como algo que perdió su honor. Para él, el mayor problema de la familia de Nueva York no es el FBI ni la competencia de negocios, es la debilidad. Cuando Johnny Sack se va, la amargura de Phil se convierte en ambición. Comienza a actuar como el guardián autoproclamado de lo que solía ser la mafia. Pero la verdad es que su versión del honor es solo nostalgia envuelta en rabia. El liderazgo de Phil convierte a Nueva York en una zona de guerra. En lugar de reconstruir lo que Carmine tenía, lo desmantela ladrillo por ladrillo, comenzando con cada ofensa que sintió de Nueva Jersey. Su enemistad con Tony no es realmente sobre negocios, es sobre orgullo, sobre quién puede decir que es el verdadero poder. Y aquí es donde vemos el mayor contraste. Carmine padre construyó poder manteniendo la paz. Phil construye poder destruyendo a todos los que están en desacuerdo con él. La familia Lupertazzi, bajo Phil, se convierte en un reflejo de su trauma. Paranoica, vengativa y obsesionada con el control. Su guerra contra Tony Soprano les cuesta a ambas familias soldados, dinero y estabilidad. Para cuando Phil es asesinado en esa infame escena de la gasolinera, la familia ya no es fuerte. Está fracturada, ensangrentada y sin respeto. La muerte de Phil no solo termina la guerra, termina una era. Carmine hijo se convierte en uno de los ¿qué hubiera pasado?, más trágicos de Los Soprano. Se burlan de él por ser blando, por citar líneas de películas, por evitar la confrontación. Pero si miras de cerca, también es el único que realmente aprendió del estilo de su padre. Entendió que la paz mantiene viva a la gente, incluso si eso significa perder algo de dinero o prestigio. Cuando se retira de la guerra con Johnny Sack, se ve como debilidad, pero en retrospectiva fue sabiduría. Reconoce que el liderazgo sin unidad no tiene sentido. Al final, Carmine hijo se convierte en un fantasma del viejo mundo, un recordatorio de que la mafia alguna vez tuvo un ritmo que no requería derramamiento de sangre constante para probarse a sí misma. Si Carmine hijo hubiera tomado el mando después de la muerte de su padre, tal vez la familia de Nueva York habría sobrevivido de una manera diferente, más pequeña, más silenciosa, pero estable. En cambio, el orgullo y los juegos de poder tomaron el control, y la familia se convirtió en una puerta giratoria de reyes temporales. Para las temporadas finales de Los Soprano, la familia de Nueva York ya ni siquiera se siente como una familia. Es solo un grupo de individuos persiguiendo la autopreservación. La organización pierde su identidad, sus tradiciones y su jerarquía. Los Lupertazzi pasan de ser la potencia de la mafia a ser una historia de advertencia. La crew de Tony, por disfuncional que sea, comienza a verse más organizada en comparación con el caos de Nueva York. Esta inversión es clave. Durante la mayor parte de la serie, Nueva York representa dominio, inteligencia y negocios de alto nivel. Nueva Jersey es vista como de poca monta, emocional e inestable. Pero una vez que Carmine padre muere, esos roles comienzan a difuminarse. Tony se convierte en el que intenta hacer la paz, mientras Phil se convierte en el agresor imprudente. Para cuando termina la serie, Tony todavía está de pie. Nueva York no. No es solo el conflicto interno lo que debilita a Nueva York, es la presión externa. Bajo Carmine, el FBI no podía tocarlos fácilmente. Mantenía su distancia, usaba intermediarios y se aseguraba de que nadie hablara. Pero tanto Johnny Sack como Phil traen el tipo equivocado de atención. El arresto de Johnny abre la puerta a informantes, vigilancia y paranoia. De repente, los capitanes no confían entre sí. Cada movimiento se siente como si estuviera siendo observado. El liderazgo violento de Phil solo acelera ese colapso. Cuanto más caos hay, más fácil es para las fuerzas del orden desmantelarlos pieza por pieza. Al final, la familia Lupertazzi no está cayendo por una gran traición. Es una muerte por 1000 cortes. Las interacciones de Tony con Nueva York después de la muerte de Carmine muestran lo frágil que se vuelve el equilibrio.
Al principio intenta mantenerse neutral, manteniendo la paz con Johnny, manteniendo el respeto por el nombre de Carmine. Pero a medida que las cosas escalan, Tony queda atrapado entre la diplomacia y la supervivencia. Ve en Phil lo que él podría convertirse, un hombre tan consumido por su propio ego que destruye lo que se supone que debe proteger. Por eso, las escenas de negociación de Tony con Phil cargan tanta tensión. No se tratan solo de negocios, se tratan de dos versiones del mismo hombre, uno que todavía tiene una elección y uno que no. Cuando Phil finalmente empuja demasiado lejos, Tony ordena su asesinato, no por ambición, sino por necesidad. Y cuando la guerra termina, no hay victoria, solo agotamiento. Ambas familias quedan vacías, sin liderazgo verdadero. Esa es la verdadera tragedia. Nadie gana. Entonces, ¿cayó la familia de Nueva York después de la muerte de Carmine? No inmediatamente, pero sí, completamente. La caída no es un solo evento, es una reacción en cadena de orgullo, incompetencia y mala gestión emocional. Carmine padre mantuvo a la familia unida con diplomacia y visión. Una vez que se fue, cada sucesor gobernó con ego, cada uno llevando a la familia más lejos de lo que se suponía que debía ser. La ambición de Johnny Sack, la timidez de Carmine e hijo y la rabia de Phil, todos fueron erosionando los cimientos. Para el final de la serie, Nueva York no tiene liderazgo claro, ni estructura ni respeto. Lo único que la mantiene viva es la reputación, y hasta eso se está desvaneciendo. Y tal vez ese es el punto que David Chase estaba haciendo. La edad dorada de la mafia no termina en sangre, termina en confusión. Los hombres que reemplazan a los viejos dones no son más inteligentes ni más duros, solo están más enojados, más codiciosos y más perdidos. La presencia de Carmine perdura incluso después de la muerte. Cada conflicto importante que sigue puede rastrearse hasta su ausencia. Es el fantasma silencioso que acecha a ambas familias, el recordatorio tácito de cómo se veía la estabilidad. Cuando Tony habla con Johnny Sack o negocia con Phil, siempre hay una sensación de que todos desearían que Carmine todavía estuviera presente. Incluso Johnny, en su momento más arrogante, habla de él con respeto. Es porque Carmine representaba algo raro en ese mundo, un hombre que entendía cuándo no actuar. Y en una serie llena de hombres impulsivos y emocionales, ese tipo de contención se siente casi mítico. La caída de la familia de Nueva York no es solo la pérdida de dinero o soldados, es la pérdida de sabiduría. Cuando muere la vieja guardia, no queda nadie para enseñarle a la nueva generación cómo sobrevivir. Por eso, al final, la mafia se siente como un idioma moribundo. Todos todavía lo hablan, pero nadie recuerda lo que significan las palabras. La muerte de Carmine Lupertazzi marcó más que el fallecimiento de un jefe mafioso. Marcó la muerte de todo un código. Lo que vino después no fue evolución, fue erosión. Bajo Johnny Sack, Nueva York perdió su compostura. Bajo Phil, perdió su alma. Al final, la familia Lupertazzi existe solo de nombre, fracturada, paranoica y aferrándose a una ilusión de poder. La verdad es que la familia de Nueva York no solo cayó después de la muerte de Carmine, comenzó a caer debido a ella. Su ausencia creó un vacío que el ego, la codicia y la venganza se apresuraron a llenar. Y una vez que esas fuerzas tomaron el control, no había vuelta atrás. Al final, la muerte de Carmine es el punto de inflexión no solo para Nueva York, sino para toda la serie. Es el momento en que la ilusión de control, lo que definió a ambas familias, finalmente comienza a romperse. Porque en Los Soprano, la verdadera tragedia no es que hombres como Carmine mueran, es que nadie como él los reemplace jamás. Al final, la muerte de Carmine no fue el fin de un hombre, fue el fin de una era entera. Nueva York colapsó porque perdió al único hombre que entendía que el verdadero poder no está en la violencia, sino en saber cuándo no usarla. Ahora dime, ¿crees que alguien podría haber salvado a Nueva York después de Carmine o su caída era inevitable? Déjalo en los comentarios, comparte este video y suscríbete para más análisis profundos de Los Soprano.